Desarrollo de gráficos para análisis de información. Este tema es muy importante hoy en día, ya que los utilizamos para poder dar resultados de algún mes, dar resultados de algún proyecto, y es muy importante saber desarrollar los gráficos, saber manejar la información, ¿sí? La fuente de datos que vamos a utilizar. Bien, para nosotros poder desarrollar un gráfico, ¿sí? Vamos a primeramente conocer, ¿sí?, las partes de un gráfico para poder configurar cada uno de manera individual, ¿sí?, ya que cada parte de nuestro gráfico tiene un nombre técnico y necesitamos conocerlo, ¿sí?, para nosotros modificar sus propiedades. Vamos a iniciar desde la parte más exterior de nuestro gráfico en color negro, que sería esta parte exterior, ¿sí?, es el área del gráfico, ¿sí?, es todo el objeto. Tenemos el título del gráfico, que siempre será bueno tenerlo porque hace referencia de qué es este gráfico, ¿sí? Nos indica de qué estamos hablando en este gráfico. Bien, el área de trazado en color verde, ¿sí?, es la parte interior que tenemos aquí. Normalmente no se configura mucho. Las líneas de cuadrícula, ¿sí?, estas líneas divisorias, ¿no?, que nos ayudan a ver cuál puede ser el gap entre una columna y otra, ¿sí?, o saber prácticamente a qué altura estamos con respecto al eje Y. Bien, tenemos la leyenda, que está en la parte de la derecha, también nos indica estas columnas de color azul a qué hacen referencia, porque podemos tener varias series aquí, ¿sí?, en la leyenda, como en este caso, aquí yo solamente tengo una sola serie de datos en color azul, ¿sí? Este nombre técnico es muy importante porque no es muy común que sepamos que vamos a modificar las series de datos. Normalmente nos piden que modifiquemos el color de las columnas del gráfico, ¿no? Pues bueno, nosotros en Excel necesitamos saber que ese campo será la serie de datos, ¿sí?, o ese elemento. Los títulos de los ejes, título horizontal, título vertical, monto, ¿sí?, en este caso. En color naranja tenemos el eje horizontal, los meses, y el eje vertical, ¿sí? Cada uno se configura de manera individual. Y tenemos las etiquetas de datos, ¿sí?, esta parte de aquí, que son los elementos o los números que van en cada una de las columnas, que es el dato representado a través de cada columna, ¿sí? Estos podemos o no incluirlos en el gráfico, de hecho, cada elemento. Bien, ya que conocemos los elementos de un gráfico, vamos a poder configurar cada uno de la mejor manera, dando un clic derecho sobre cada uno o abriendo la ventana de propiedades. Aquí en el tutorial tenemos una breve descripción de cada uno de ellos. Si tienes oportunidad, puedes tomar esta lectura también. Los pasos para crear un gráfico es muy sencillo. Nosotros partimos de una fuente de datos, ¿sí?, de una tabulación, y lo único que tenemos que hacer es ir a la ficha insertar, posteriormente a la parte de gráficos. Aquí en este caso lo tenemos, vamos a insertar y tenemos el bloque de gráficos, ¿sí?, en esta parte de aquí. Tenemos los gráficos recomendados, ¿sí?, que aquí Excel nos da algunas opciones con base en la tabulación que vayamos a tener. Los gráficos de columnas, los gráficos de líneas o áreas, que también aquí lo vamos a encontrar. Los de pie o pastel o circulares o donas, aquí también van a estar. Tenemos estos tipos de gráficos especiales, que ya los veremos más adelante, ¿sí? Tenemos los histogramas, etc. Cuando nosotros pasamos el mouse sobre cada uno de ellos, vamos a darnos cuenta de lo que pueden hacer. En este caso tenemos los combinados, ¿sí?, tenemos los histogramas, tenemos los de rectángulos o solares, los de dispersión, los de burbuja, ¿sí?, aquí tenemos los de línea, área en la parte de abajo, y los tenemos en 2 planos y en 3 dimensiones también, ¿sí?, circulares, anillos. Bien, y tenemos otros especiales que iremos recorriendo por ahí. Bien, entonces para crear un gráfico es muy sencillo. Basta con que nos posicionemos en cualquier fuente de datos, demos insertar y seleccionemos el gráfico necesario, ¿sí? Aquí tenemos una fuente de datos, ¿sí?, meses, ingresos, egresos. Damos insertar y tendremos quizás un gráfico en líneas como este. Vamos a verlo en el caso de Excel. Si yo tengo esta lista de proveedores, precios, ¿sí?, y tenemos aquí algunos montos, pues bien, yo me posiciono en cualquier celda. Si yo nuevamente necesito graficar únicamente estos proveedores, A, B, C y D, pues entonces manualmente tendría que seleccionar los datos, ¿sí? En este caso yo voy a seleccionar únicamente estas 2 columnas, ¿sí?, desde A, B y C, y solamente quiero graficar el precio. Voy a la ficha insertar, voy a seleccionar cualquier gráfico y listo. Así de fácil, voy a dar un clic
arrastramos, así de fácil, creamos un gráfico, ¿sí? Ahora los gráficos, cuando damos un clic sobre el objeto, vamos a tener nuevas fichas. La ficha de diseño en la parte superior y la ficha de formato. Bien, en cada una vamos a encontrar algunas propiedades importantes. De momento vamos a analizar esta parte de aquí. Tenemos una fuente de datos, ¿sí? Tenemos nuestro gráfico, que es un elemento que podemos cambiar de tamaño, lo podemos redimensionar, ¿sí? De entrada ya nos asignó un título del gráfico, las líneas de cuadrícula, estas líneas grises que tenemos por aquí, ahí están. Cuando seleccionas una se marcan todas. Tenemos las columnas, ¿sí? O la serie de datos. Tenemos el eje Y, el eje X. Y algo que podemos notar como estamos en el objeto es que tenemos 3 botones en la parte superior derecha, ¿sí? Este icono en particular, el símbolo de más, nos va a permitir agregar más opciones, ¿sí? Más elementos al gráfico, o también modificar algunos, ¿sí? El segundo es para diseño y el tercero es para segmentar, que es una nueva propiedad. Aquí podemos nosotros ir segmentando información.